Bueno, buenas tardes, compañeros. Para los que no me conocen, soy Josué Manuel Montiel López, meteorólogo aquí del Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Vamos a empezar con la atmósfera terrestre. Aquí vamos a ver la composición y la distribución vertical de la temperatura en las diferentes capas. Bueno, vamos a empezar con la composición de la atmósfera terrestre. Vemos que el planeta Tierra está rodeado de un océano de aire, el cual está constituido por mezclas de diferentes gases. Por términos prácticos, tenemos el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de gases raros. Que esos gases pues, se encuentran generalmente constantes hasta 80 kilómetros, con excepción del ozono, que está concentrado ahí en la estratosfera, y el vapor de agua en la troposfera, así como el anhídrido carbónico. El límite superior de la atmósfera está a una altura más o menos de 1000 kilómetros sobre el nivel del mar, aunque en la exósfera, que es una capa que está superior a la termósfera, se maneja que llega hasta 10 kilómetros, o sea, hasta 10,000 metros. Se puede considerar que este aire atmosférico llega hasta confundirse con los gases raros del polvo y del espacio interplanetario. Tenemos aquí en esta imagen la escala donde están las diferentes capas de la atmósfera. Y ya vemos que hasta 1000 kilómetros más o menos manejamos el límite de la atmósfera. El ozono atmosférico varía con la altitud, la latitud y la hora, y la mayor parte se forma en la estratosfera. Nos sirve porque absorbe las radiaciones ultravioleta y produce las moléculas de ozono. Estas se encuentran entre 15 y 25 kilómetros de altitud. Algunas concentraciones, algunas cantidades de ozono se pueden producir cerca de la superficie por descargas eléctricas, pero son mínimas. Esta concentración de ozono varía por la circulación general de la atmósfera y es muy importante para proteger la vida en el planeta. La atmósfera siempre contiene vapor de agua en proporciones variables. En las regiones tropicales puede alcanzar una proporción del 3% de la masa total de la muestra. Aquí en esta imagen de satélite vemos cómo en las regiones tropicales se encuentra la mayor concentración de vapor de agua. Estas variaciones de vapor de agua ocurren principalmente en las capas situadas debajo de los 6 kilómetros, o sea, donde se producen las nubes bajas y las nubes medias. El vapor de agua contenido en la atmósfera pues, proviene de la evaporación de las superficies líquidas, como lo vemos aquí en el ciclo del agua, y por la transpiración de los seres vivos, principalmente los vegetales. Ven que tenemos este término de evapotranspiración, que es la evaporación del vapor de agua que emiten los vegetales, los seres vivos al transpirar y al respirar. Finalmente, este vapor de agua, pues, debido al ciclo del agua, pues, se regresa en estado líquido o sólido a la Tierra. El anhídrido carbónico es un gas que está contenido en la atmósfera y es debido a la respiración humana y animal y a la descomposición y combustión de materias que contengan carbono, así como a las erupciones volcánicas. La mayor parte es absorbida por los vegetales y su concentración es mayor en las ciudades donde hay bastante contaminación.
Aproximadamente el 90% del anhídrido carbónico está disuelto en los océanos. Y este varía debido a la solubilidad del mar con la temperatura. El océano pues, va a desprender el gas como resultado de los cambios de temperatura del mismo, afectando la concentración en el aire. Ya vemos aquí el anhídrido carbónico, que es más elevada la concentración en las ciudades, a diferencia de los campos, donde vemos el cielo azul. Y puede ser más o menos del 0.033% de una muestra de aire. En altitudes superiores a los 80 kilómetros de altitud, los átomos ya no están agrupados en moléculas porque los separan los rayos ultravioleta y los rayos X. Este número de átomos de oxígeno crece con la altitud en detrimento de las moléculas diatómicas. Más o menos a los 130 kilómetros de altitud, los 2/3 de las moléculas de oxígeno están separados en átomos de oxígeno. Más o menos donde se produce la ionización. La ionización se puede producir a altitudes inferiores a 80 kilómetros, pero es en la termósfera donde se observa la mayor concentración de iones. En la parte inferior se encuentran los iones positivos, los iones negativos, electrones libres y átomos y moléculas neutras. Y en la parte superior predominan sobre todo los protones, que son átomos de hidrógeno ionizado, y los electrones. En esta capa también se producen las auroras boreales. El espacio que hay entre los planetas es el gas, está compuesto por gases calientes y partículas sólidas y materiales en estado gaseoso que constituyen el gas interplanetario. Y le decimos así porque está entre los planetas. Aquí vemos más o menos una representación de este gas interplanetario, que es a donde llega a confundirse ya después la exósfera y a donde se escapan ya nuestras partículas de protones y neutrones. El movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol se efectúa dentro de este gas interplanetario y los límites de la atmósfera se pueden considerar confundidos con este gas muy enrarecido. Ya teniendo en cuenta la composición, las reacciones químicas, la ionización, la temperatura, ya se puede dividir la atmósfera en diferentes capas que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos por temperatura 4 capas. Tenemos una quinta capa que es la exósfera, pero esa ya no es por temperatura. La atmósfera la dividimos de la superficie, la más cercana a la superficie es la capa que se denomina troposfera. Después sigue la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Entre cada capa hay una capa para que sirve como que de división a las capas y se llaman pausas. Entonces, la de la troposfera se llama tropopausa, la de la estratosfera se llama estratopausa y la de la mesósfera se llama mesopausa. La de la termósfera también se llama termopausa, ya que se confunde mucho con la exósfera y la cual llega a confundirse con el gas interplanetario. Las temperaturas más elevadas pues las observamos cerca de la superficie terrestre en la troposfera. Vamos a ir ahorita poco a poco describiendo las temperaturas.
Entonces, tenemos que en la superficie del planeta, la mayor parte de las radiaciones solares son absorbidas y emitidas en forma de calor. Entonces, la base de la troposfera es calentada por la radiación terrestre y la estratosfera se calienta por su base superior, pero porque aquí absorben los rayos ultravioleta, la capa alta de la estratosfera, y se calienta por su parte superior. Por eso son las variaciones de temperatura en altura. Tenemos aquí que la mesósfera está calentada por su base. Aquí está calentada por la base de la mesósfera y disminuye con la altura. Y tenemos que en la mesopausa están las temperaturas más bajas, casi de menos 90 grados centígrados. Aquí vemos que las moléculas con la energía al calentarse por estos efectos de disociación de las moléculas, pues se aumentan y se distribuyen de forma más separada y más rápida, y aumentan la temperatura. Entonces tenemos aquí la región más baja de la atmósfera, se llama troposfera. En ella la temperatura disminuye con la altura. En la primera mitad tenemos que esta disminución es del orden de los 6 a los 7 grados centígrados por kilómetro, y después en la segunda mitad alcanza de 7 a 8 grados centígrados por kilómetro. Por eso es que cuando calculamos algún fenómeno meteorológico en el que intervenga la temperatura, hacemos estos cálculos de gradiente de temperatura para ver cuánto está bajando la temperatura en altura, y así hacer en nuestros cálculos de cómo va a afectar a los fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos también que la troposfera es más ancha más bien en los trópicos y en el Ecuador, y más angosta en los polos, por efecto de que el calentamiento pues es mayor en el Ecuador que en los polos. Entonces hace que el aire sea menos denso en el Ecuador y se eleve más la altura de la troposfera. El límite de la troposfera es la tropopausa. Esta no es continua. Varía en el área tropical a una altitud de 18 kilómetros y en el área polar a 8 kilómetros. Entre estas dos regiones, pues hay unas tropopausas medias que son, o de latitudes medias que son discontinuas y que por lo regular están interrumpidas cerca de los chorros, de las corrientes en chorro, de la corriente en chorro del frente polar y de la corriente en chorro subtropical. Después de la troposfera, pues sigue la estratosfera. Y una vez que pasamos por la tropopausa, empieza la estratosfera y se encuentra hasta una altitud entre los 50 y 55 kilómetros. Hay una parte de la estratosfera en donde la temperatura permanece constante y se llama capa isotérmica. Después crece lentamente hasta los 32 kilómetros y luego más rápidamente hasta llegar casi a temperaturas similares a las de la base de la troposfera. Las temperaturas en las partes altas de la estratosfera, como mencionábamos, son casi cercanas a las de la superficie de la Tierra. Y como habíamos mencionado, es porque es donde el ozono absorbe las radiaciones ultravioleta del Sol. En estos niveles, pues la atmósfera es muy poco densa
y por lo tanto la radiación solar se transfiere a un número relativamente pequeño de moléculas. Más sin embargo, la energía cinética hace que aumente la temperatura del aire en la parte alta de la estratosfera. Entonces, los fenómenos meteorológicos observados en la estratosfera son muy diferentes a los de la troposfera, porque como no hay convección o casi no hay convección, prácticamente no se forman nubes más que algunas nubes nacaradas que se observan a altitudes altas de los 20 o 30 kilómetros. Estas nubes nacaradas pues son de hielo, de partículas de hielo a temperaturas de 80 grados centígrados bajo cero y ácido nítrico. Son bonitas, pero son perjudiciales. Posteriormente, y ya después de la estratopausa, pues sigue la mesósfera, la cual es un manto y es más densa que la estratosfera. Ahí es donde los meteoritos al entrar y friccionarse con la materia de la mesósfera se desintegran. En la mesósfera generalmente la temperatura decrece con la altitud hasta alcanzar 95 grados centígrados o menos, más o menos a unos 80 kilómetros de altitud. Y ahí es donde empieza la mesopausa, para después transferirse, seguir a la termósfera. Entonces tenemos el aire atmosférico, pues más o menos es constante en su composición de gases que habíamos mencionado, de nitrógeno, oxígeno y gases raros, hasta los 80 kilómetros de altitud. Por eso es que a la troposfera, la estratosfera y la mesósfera se le denomina homósfera. Y ya después a la termósfera y a la exósfera se le denomina heterósfera, porque ya los gases ya no son constantes. La atmósfera en el nivel de la mesopausa es más fría que a cualquier otro nivel de la atmósfera superior. Algunas veces sucede que en latitudes altas, cuando el sol está entre 5 y 13 grados, se observan nubes noctuliscentes. Son similares a las de iridización, pero estas son producidas por partículas sólidas de los meteoros que se desintegraron, y también hielo subfundido. Y se ven en la noche, por las tardes y noches. En la termósfera, pues ya la temperatura aumenta considerablemente hasta los 400 o 500 kilómetros aproximadamente, y puede llegar a temperaturas hasta de 1500 grados centígrados. Después sigue la exósfera y la temperatura sigue aumentando. Claro, menos que la del Sol, ¿verdad? Que es la cromosfera es de 6000 kilómetros, de 6000 grados, perdón. Aquí llega a 2000 grados en la exósfera. Pero sí, ya en la termósfera es considerable el aumento de temperatura. En la termósfera tenemos que los rayos ultravioleta y los rayos X separan a un gran número de gases y a los átomos que constituían la atmósfera, y producen la ionosfera, que es a donde se reflejan las ondas radioeléctricas.
tenemos aquí que la importancia de esta ionosfera es el hecho de que los electrones en particular reflejan las ondas radioeléctricas. Tenemos aquí, las ondas se emiten, chocan en la ionosfera y regresan a los receptores en tierra. También aquí se producen las auroras boreales. En la exósfera no se puede apreciar la importancia de los gases neutros de la ionosfera. A 160 kilómetros de altitud hay aún aproximadamente 10 a la 10ª potencia de partículas neutras por centímetro cúbico de aire. Y la concentración de electrones es de 10 a la 5. Sin embargo, hasta 1200 kilómetros de altitud, las proporciones siguen casi siendo las mismas. Vamos aquí que en la atmósfera los gases son constantes y en la terosfera pues ya varía. Y van decreciendo, los más pesados van cayendo por efecto de la gravedad y por la disociación algunos se escapan. Y vamos a hablar de la densidad. La densidad de la atmósfera al nivel de la mesopausa es ya muy pequeña. La termósfera disminuye mucho más a medida que se asciende. Entonces, a 500, 600 kilómetros de altitud, la atmósfera es tan poco densa que son raras las colisiones entre partículas neutras. Aquí vemos que la densidad pues, es mayor, mucho mayor aquí en la troposfera, y conforme va aumentando la altitud, va disminuyendo la densidad y también va disminuyendo la presión porque ejerce menos peso sobre la unidad de superficie, la columna de gas. Tenemos aquí la concentración de moléculas, cómo va descendiendo con la altura. En la exósfera, las moléculas y los átomos pueden ser considerados como proyectiles balísticos en miniatura, ya que algunos se elevan y después caen, otros se ponen en órbita alrededor de la Tierra y otros escapan al espacio interplanetario.